Todos aquellos que se encuentran en cualquier parte del mundo, que sea allá en Sudamérica, en Centroamérica, en México, como podemos decir, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica, en Brasil, donde quiera que se encuentran, que Dios me los bendiga. Vamos a estar nuevamente aquí predicando la palabra del Señor. Y por eso estamos grandemente agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, todo el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por eso lo hacemos como agradecimiento a Él, porque no tenemos con qué pagarle. Y también le hemos puesto al tema Jesús, al programa Jesús, mi fiel amigo, porque ese fiel amigo que siempre está que siempre está ahí cuando nosotros lo necesitamos, cuando nosotros más en problemas estamos, Él está ahí porque Él es fiel con nosotros. Por eso les mandamos una cordial bendición para todos aquellos que se van a sintonizar o que van a estar escuchando la palabra del Señor que nos ha dado, y que Dios me los bendiga y vamos a estar aquí hablando de sus maravillas y de su poder. Amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida una vez más a su programa Jesús, Amén. Mi fiel amigo. Damos gloria al Señor porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado. No tenemos cómo pagar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Así es que le damos la bienvenida una vez más a su programa Jesús, mi fiel amigo. Usted que está ahí en sintonía, declaramos una palabra de bendición porque sabemos que no hay casualidades. El Señor es un Dios de propósito, no de casualidades. Amén. Damos gloria porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Vamos a orar para entrar brevemente a la bendita palabra del Señor. Amén. Gracias, amantísimo Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, perdón, Padre Santo, por el día de hoy, Señor. Si hubo un mal pensamiento, Señor, o si hubo una mal palabra que no ha sido de tu agrado, Señor, te pedimos perdón, Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando, Padre Santo, por medio de nosotros, Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos, Padre Santo, que seas tú poniendo cada palabra adecuada en nuestras bocas, Padre Santo, para hablar de tus maravillas y de tu poder, Señor. Porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Y sabemos que todavía, aunque hayan pasado más de 2000 años, Señor, tú sigues estando vivo, Señor, porque tus milagros todavía existen, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos por cada uno de los que van a estar en sintonía, Señor, en este momento, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus almas, Señor. Oh, gracias, amantísimo Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Así mismo, Señor, te pedimos por la vida de mis pastores José y Leticia López, Señor, que seas tú dándoles fuerzas como las águilas, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Que seas tú doblegando, Padre Santo, cada rodilla, Señor, cuando haya una necesidad, Padre Santo, en la vida de cada uno de los que están necesitados, Padre Santo. Gracias, amantísimo Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos, Padre Santo, en esta tarde, Señor, si hay alguien enfermo, Señor, que va a estar escuchando, Señor, cancelamos toda enfermedad, Señor, y declaramos victoria en esta tarde, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres bueno, Señor. Amén. Y tu poder, Padre Santo, sigue siendo, Padre Santo, fuerte, Padre bendito. Gracias, amantísimo Señor. Y así mismo, Señor, te pedimos, Padre Santo, que tú, Padre Santo, te glorifiques en esta tarde, Señor. Bendito eres, Señor. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y también cancelamos toda palabra, Señor, toda palabra que sea lanzada, Señor, a esta radio, Señor, la cancelamos y la echamos a lugares fuertes y vacíos, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. De acuerdo, damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado, amén. Así es que le damos la bienvenida a cada uno de los que están sintonizándonos, ¿verdad? Los que están conectando en este momento. Bendecimos la vida de Finita Tevez, bendecimos su vida. Sea bienvenida al programa Jesús, mi fiel amigo. Vamos a estar ahí en el libro de Josué. Vamos a leer la bendita palabra del Señor que está ahí en el libro de Josué 3, 1 al 17. Dice la bendita palabra del Señor, que la leemos honrando al Padre, amén, al Hijo y al Espíritu Santo.
Dice en el 3:1, Josué 3:1 al 17, dice la bendita palabra del Señor. Dice, el paso del Jordán, dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron, dice, de Setín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, dice, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por el camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que vayan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que vayan en el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, porque todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas, dice, que venían de arriba se detuvieron como de un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que se está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron secos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí Gloria podemos a Dios. ver en esta hermosa palabra, ¿verdad?, que era un tiempo en que el pueblo de Dios fuera a su nueva tierra. Para ir, debían de cruzar el río Jordán. Estamos viendo, ¿verdad?, en esta hermosa palabra que ellos tenían que cruzar el río Jordán, que había crecido, dice, tenía puentes, pero como no tenía puentes, botes para ir al otro lado, Dios, ¿verdad?, le dijo a Josué lo que debía de hacer, y los sacerdotes, ¿verdad?, obedecieron la voz de Josué. Aquí podemos ver en esta palabra que cuando el Señor tiene un propósito, cuando el Señor va a hacer algo en nuestras vidas,
Cuando Él nos demanda que hagamos algo es porque Él va con nosotros, su presencia de Él va a ir con nosotros. No vamos a ir solos, como estamos viendo en esta hermosa palabra, ¿verdad? Que el Señor le estaba diciendo a Josué, ¿verdad? Que él fuera y tomara, ¿verdad?, el arca con los sacerdotes, que ellos iban a poder pasar por el río, pero el Señor tenía un propósito, ¿verdad?, para que ellos pudieran cruzar al otro lado, porque no tenían, ¿verdad?, otra manera como hacerlo, ¿verdad? Sabemos que un río dice que se desbordaba, era muy grande, muy inmenso, pero el propósito de Dios que había, ¿verdad?, que ellos fueran llevando el arca para poder cruzar al otro lado, el Señor, ¿verdad?, les mostró a ellos que Él iba a estar con ellos en todo momento hasta que pudieran cruzar al otro lado del Jordán. El Señor detuvo las aguas, las separó, secó el río. Podamos ver lo sobrenatural, lo que es el Señor, que Él puede hacer eso y mucho más. No solamente eso, secar el río, el poder que Él tiene, ¿verdad?, para poder nosotros creer. Tenemos que tener fe para poder creer en el Señor, que lo que es imposible para nosotros, para el Señor todo lo es posible. Podemos ver que ellos también creyeron, ellos también confiaron en el Señor, ellos tuvieron fe, y es ahí donde el Señor se glorifica, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, no importando la circunstancia, no importando, ¿verdad?, la situación. La fe es muy importante, que nosotros no dudemos, que no llegue, ¿verdad?, la duda, porque cuando hay duda nosotros estamos dudando del poder de Dios. Aquí podemos ver en ellos, ¿verdad?, que Dios le dijo a Josué lo que debía de hacer los sacerdotes. Dice, llevaron el arca de Dios hasta la orilla. Cuando tocaron el agua, el río se detuvo. Dios detuvo un río tan caudaloso, dice, ¿verdad? Los sacerdotes se pararon en el lecho del río y esperaron, dice, hasta que todo el pueblo de Dios pasara el río en tierra seca. ¿Quién es el que hace estas cosas? ¿Quién es el que hace estos milagros y lo sigue haciendo hoy en día? Ese es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Así es que bendecimos la vida de Eduardo Mencia, Claudia Romero, Elvira Sánchez, Ángela Gerson Sánchez. Damos gloria al Señor por cada uno de los que se están conectando. Amén. Qué hermosa palabra que el Señor nos muestra aquí, ¿verdad? Que así como Él pudo secar, dice, pudo secar ese río, separó las aguas para que pudieran llevar el arca, para que pudieran cruzar al otro lado, ¿verdad? Los sacerdotes, Moisés obedeció a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía fe, él tenía su confianza, él estaba seguro quién era el que iba a ir con él, quién era el que iba a ir en ese camino hasta al final, que iba a llegar con él, ¿verdad? Fue Moisés. Los que estaban con él no dudaron por ningún momento. Así nosotros, ¿verdad? Nosotros es un claro ejemplo para que nosotros no dudemos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. A lo mejor con nuestros ojos, ¿verdad? Físicamente, nos falla la vista, no podemos ver, pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que nosotros vemos con nuestros ojos carnales, sino que con nuestros ojos espirituales son los que nosotros tenemos que ver las cosas como que ya fueren hechas, aunque se vean imposibles, pero la fe es muy importante. Cuando nosotros confiamos y tenemos esa certeza, quién es nuestro Dios. Entonces dice, ¿verdad? Ahí en el 7, entonces Jehová dijo a Moisés, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos, dice, de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué hermosa palabra, que es una promesa que el Señor le está dando a Josué. Qué hermosa promesa que el Señor le está dando.
Por eso dice, ¿verdad?, que el Señor le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Sabemos que todo lo que el Señor lo hace con un propósito. El Señor es un Dios de propósito, que Él no hace excepción de personas. Él no anda viendo nuestra vestimenta, Él no anda viendo nuestro color, Él no anda viendo nada físicamente de nosotros. Él ve un corazón agradecido. Él ve ese vaso, de ese instrumento que Él puede usar para hacer el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Él tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros somos los que nos limitamos, nosotros somos los que dudamos del poder de Dios, y es ahí cuando nosotros nos estancamos y no crecemos espiritualmente en el Señor, porque entra la duda, entra el desánimo, entra, ¿verdad?, los malos pensamientos, decir tú no puedes, nunca vas a hacer nada. Esos son los pensamientos negativos que el enemigo siempre pone. Amén. Gloria a Dios. Mandamos saludos a la hermana Sonia Díaz, que también se acaba de unir, y al hermano Fernando Calderón. Amén. Que Dios me los bendiga. También dice la hermana Elvira Sánchez: bendiciones, hermana, que Dios me la bendiga. A mi hermana Elvira Sánchez, donde quiera que se encuentre, declaramos bendición sobre sus vidas, y sabemos que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, y por eso estamos agradecidos con Él. Amén. Y para seguir aquí en la palabra del Señor, nomás voy a ir rapiditamente a Jeremías 32:17, nomás, y ahorita regresamos nuevamente, nomás para saber lo que el Señor es, cómo es Él, ¿verdad? Cómo Él ha sido de bueno y el poder que Él tiene. Dice en Jeremías 32:17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Sabemos que para el Señor no hay nada difícil. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el poder del Señor cuando Josué, ¿verdad? Cuando Josué, el Señor le dio un mandato a Josué, ¿verdad? Que dice en Josué, ¿verdad?, que se levantó de mañana, y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Gloria a Dios, ¿verdad? Me imagino o podemos ver, ¿verdad?, en las Escrituras que estaban antes, yo creo, viendo antes de pasar el río Jordán, pero estamos viendo que decía que estaba crecido. Yo creo que iba con mucha agua, estaba mucha, como que dice, mucha corriente estaba ahí, pero ellos se pasaron antes de cruzarlo, ¿verdad? Pero sabemos que ellos iban con la arca de Dios, ¿verdad? Del pacto, perdón. Iban con la arca de pacto, pero sabemos que la arca de pacto significa la presencia del Señor. Entonces sabemos que ellos iban, ¿cómo puedo decir? Que iban con la presencia del Señor, ¿verdad? Sabían en qué confiaban, sabían que el Señor los iba a ayudar a cruzar ese río Jordán, porque sabemos que el Señor iba con ellos, y cuando el Señor está con nosotros, no hay nada que nos detenga. Así podamos ver el río bien hondo o bien crecido, sabemos en quién confiamos. Sabemos que el Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Por eso dice en Jeremías 32:17, ¿verdad?, que Él hizo el cielo, la tierra, y con su gran poder y con su brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para Él. Sabemos que el Señor, con su gran poder, para nada no hay nada difícil. Sabemos que Él todo es posible cuando nosotros le creemos, cuando nosotros tenemos su presencia, cuando nosotros andamos obedeciendo al Señor y andamos caminando con su voluntad. Sabemos que para Él no hay nada imposible. Sabemos que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso seguimos adelante. Sabemos que el Señor, para Él no hay nada difícil. A lo mejor podríamos decir que el Señor no escucha nuestras oraciones. Claro que sí, el Señor escucha nuestras oraciones y Él sabe de qué estamos necesitados. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que a lo mejor esto se iba,
Josué, ¿verdad? Él iba creyendo en el Señor, sabía que quién era el que iba delante de él, y sabemos que él iba a creer, y sabían que iban a cruzarlo, no con dificultad, sino porque el Señor estaba con él, la presencia de Dios estaba con ellos. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que en ese tiempo el arca, literalmente sí la andaban cargando. Sí la llevaban cargando ellos, ¿verdad? Literalmente podemos decir. Pero hoy en día el arca es el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros somos el templo. Porque en ese tiempo no había templo, sino lo que había era el tabernáculo. Era lo que había en esos tiempos, no habían templos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que aquí sí ellos llevaban el arca, la iban cargando, la tenían que cruzar, estaba pesada, tenían que cruzarla hasta el otro río. Pero también podemos ver algo que me llama la atención aquí, es que las aguas, el mismo mar obedece a la voz del Señor. Amén. ¿Cómo nos compara el Señor si algo, verdad, que no piensa, que no razona, que es el mar, obedece a la voz del Señor? Cuanto más nosotros que pensamos, que estamos conscientes de lo que es bueno, de lo que no es bueno, ¿cómo no obedecer al Señor? ¿Cómo no escuchar la voz de Él, que siempre está hablándonos a nuestras vidas? Podemos ver en esta hermosa palabra que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Nos está enseñando una vez más a que nosotros tenemos que ser esos vasos de honra, esos vasos de bendición, esos instrumentos que Él, ¿verdad?, ha llamado con propósito. Así como estamos viendo a los que llevaban el arca, ellos estaban confiados, ellos no dudaron, no se quitaron a mitad de camino diciendo, pero ¿cómo vamos a cruzar este río? ¿Cómo es posible? No, ellos obedecieron, ellos tuvieron fe en el Señor, que el Señor iba a ir con ellos, que así, ¿verdad? Como dice en su palabra, que ellos tuvieron fe, ellos creyeron en el Señor, que ellos iban a poder cruzar al otro río, que podemos ver cómo son los ríos de inmensos, de grandes, o sea, podemos ver la inmensidad de un río, ¿verdad? De las playas nosotros las podemos ver, pero el Señor con su poder, Él secó. Amén. Para que pudieran cruzar al otro lado. Así nosotros podemos pensar y reflexionar, mi problema, mi situación que yo estoy pasando, ¿Qué es delante de Dios? No es nada comparado con lo que el Señor puede hacer. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu tribulación? ¿Cuál es tu dolor? ¿O cuál es cualquier circunstancia, cualquier situación que esté pasando en tu vida? Tienes que creer, tenemos que creer en el Señor, que Él puede hacer lo imposible posible. Si Él seca el río, si Él saca agua de la peña con su poder, cuántas cosas el Señor no puede hacer. Y el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Su poder no ha caducado, su poder no ha vencido. Él es el mismo, pero nosotros tenemos que creer en el Señor. Y es ahí donde nosotros batallamos. Es ahí donde nosotros fallamos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos creer en el Señor, decimos tener fe en el Señor, pero a la mera hora dudamos. Cuando estamos en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, en medio de la situación, llega la confusión, llega el desánimo, llega, ¿verdad?, esa falta de fe que tenemos que tener todo el tiempo en el Señor, ¿verdad? Como estamos viendo en esta palabra, ¿verdad? La presencia de Dios iba con ellos cuando ellos llevaban el arca. Su mirada siempre estuvo en el arca, su mirada tenía que estar puesta en el arca, no en el mar, que por dónde se iba a salir o qué podía pasar, qué podía suceder. No, su mirada de ellos siempre estuvo, ¿verdad?, en el arca. ¿Para qué? Para poder llegar hasta el otro río, hasta el otro lado del río. Nosotros venceremos cuando nos dejemos guiar por el Señor. No importa el obstáculo, no importa la situación, nosotros vamos a vencer siempre y cuando
solo nosotros estemos dejándonos guiar por el Señor en todo tiempo, en todo momento. Es ahí donde nosotros vamos a ser más que vencedores, vamos a ser más que victoriosos, porque nuestra confianza no está en lo superficial que pueden ver nuestros ojos, sino que nosotros tenemos que ver todo el tiempo en nuestros ojos espirituales. Tenemos que ver las cosas como que ya fuesen hechas. No importa cómo se vean oscuras, no importa cómo se vean de pañosa, no importa que no se vea la claridad. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Nosotros tenemos que creer en el Señor como verdad, el pueblo que está viviendo con Moisés, que estaban llevando el arca al otro lado. Ellos no dudaron, ellos seguían creyendo en el Señor. Ellos sabían quién iba a ir con ellos, quién los iba a guiar. Amén. Gloria a Dios. ¿Va? Vemos, como dice en el 8 y 9, dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, paráis en el Jordán. Y dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchar las palabras de Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Como aquí vemos, ¿verdad? Como Dios le está dando una orden, ¿verdad? A Josué, ¿verdad? A los sacerdotes que llevaban la arca del pacto, ¿verdad? Que entraran al borde, ¿verdad? Iba lleno el río Jordán iba, como que dice, hasta el tope de agua, pero estamos viendo que aquí dice que ya entrando hasta el borde del agua del Jordán, paráis en el Jordán. Estamos viendo, ¿verdad? Que dice que pararon en el medio del río, ahí donde estaba lleno, ¿verdad? Donde estaba la corriente. Pero dice en el 9: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Y escuchamos la palabra del Señor. Podremos ver a nuestro alrededor que está lleno de agua, que no hay salida, pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, el Señor, para Él no hay nada difícil. Para el Señor todo es posible. Por eso tenemos que creer y tener fe en el Señor, que Él nos va a ayudar a cruzar este río. Aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan las tormentas, aunque venga el desánimo, sabemos en quién estamos confiando, en el Señor Jesucristo. Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante, aunque vengan dificultades, aunque venga lo que venga. Nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor y poner la mirada en Él. No podemos estar poniendo la mirada en el hombre ni en nadie más, porque el hombre nos puede fallar o nuestros familiares nos pueden fallar, pero el que nunca falla es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que cruzar creyendo en el Señor, que Él nos va a ayudar a cruzar este río. Venga lo que venga, nosotros tenemos que estar plenamente confiando en Él, porque el Señor es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda para todo. Y cada día que nosotros nos levantemos, dale gracias al Señor que por un día más, porque sabemos que Él nos da el aire para respirar. En Él estamos confiando. Cuando vayamos a nuestros trabajos, confiar que Él va con nosotros. Podemos escuchar en las noticias que esto y que el otro. No, nuestra mirada y nuestra confianza está en el Señor Jesucristo, que nos va a ayudar donde quiera que andemos, en nuestro trabajo, en la carretera, manejando. Él nos va a ayudar, porque nosotros llevamos esa arca del pacto. La presencia del Señor es el que nos va a seguir adelante, es el que nos va a ayudar. Amén, gloria a Dios. Como dice ahí en Josué 4:4, dice: y entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal de entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas
dividida delante del arca del del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y esas piedras servirán de monumento y conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra que el Señor, verdad, nos muestra en este tiempo, que Él sigue hablándonos a nosotros. Aquí podemos ver que los 12 hombres que Josué, verdad, mandó a que tomaran una piedra. Sabemos que los 12 hombres que él mandó no era cualquiera que había mandado, eran hombres espirituales, verdad, que andaban conforme a la voluntad del Señor. Eran hombres, verdad, valientes, conocedores, verdad, que tenían cercanía con el Señor, tenían esa relación, verdad. Así eran los hombres que fueron a tomar las piedras, no eran cualquiera. Así podemos ver que el Señor a nosotros, Él nos manda, Él nos dice también que hagamos, verdad, diferentes misiones que el Señor nos da, diferentes trabajos que nos da a cada uno que hagamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos esforcemos. Por eso necesitamos nosotros prepararnos, necesitamos buscar la presencia del Señor, buscarle a Él todos los días de nuestra vida, para que nosotros podamos llevar, verdad, su palabra, nuestro testimonio, lo que Él ha hecho el Señor en nuestras vidas. Nosotros podemos llevarlos a los demás, a los que no le conocen. ¿Por qué? Porque a eso nos ha llamado, a ser instrumentos de bendición, a ser instrumentos que llevemos su palabra, que hablemos de sus grandezas, aunque digan lo que digan, aunque se rían de nosotros, no importa. Nosotros tenemos que hablar de las maravillas de nuestro Dios en todo tiempo, obedecer la voz del Señor. Aquí podemos ver en el 8, verdad, y los hijos de Israel, dice, lo hicieron así como Josué les mandó. Sabemos que el Señor siempre nos habla por diferentes vasos, diferentes instrumentos. Siempre hay alguien que el Señor usa. Aquí podemos ver que aquí dice, los hijos de Israel obedecieron, dice, hicieron así como Josué les mandó. En la obediencia hay bendición. Cuando nosotros somos obedientes hay bendición, pero muchas veces nosotros no queremos ser como estos hijos que obedecieron, ¿verdad?, la voz de Josué. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces no obedecemos a nuestros líderes, no obedecemos a nuestros pastores, los que el Señor ha puesto, ¿verdad?, de arriba de nosotros. Instrumentos, ¿verdad?, de bendición. ¿Por qué? Porque son personas que tienen esa cercanía con el Señor, esa relación, esa intimidad más cerca, más profunda que nosotros. Son personas que por algo son pastores, por algo tenemos líderes arriba, porque son personas preparadas, son personas que tienen intimidad, tienen más cercanía con el Señor, no porque sean menos, no porque sean más, sino que son personas que pasan tiempo con el Señor. Son personas que se humillan ante la presencia del Señor. Son personas con un gran corazón, ¿verdad?, agradecidos. Son personas que tienen ese crecimiento espiritual, que han doblegado su carne, han sometido su carne al Señor. Sí, por eso es que el Señor, ¿verdad?, los usa como grandes instrumentos, y el Señor siempre va a usar a alguien para que hable a nuestras vidas, para que nos guíe, para que nos exhorte cuando estamos haciendo mal, para cuando estamos haciendo bien, que nos motiven a seguir hacia adelante. Podemos ver en esta hermosa palabra que el Señor no usa a cualquiera, no es a cualquiera. Él no hace sección de personas, pero sí Él ve el alma, aquella alma que está verdaderamente, ¿verdad?, teniendo esa intimidad, esa relación, que le busca en todo tiempo, que se ha negado a esta carne, que se ha sometido al Señor, a hacer la voluntad del Señor, no a hacer la nuestra. Amén.
Gloria a Dios, ¿verdad? Como el Señor nos habla y Él nos sigue hablando a través de su palabra, ¿verdad? Para que nosotros nos pongamos a reflexionar, que nos pongamos a pensar lo que el Señor hace con cada uno de que Él le obedece a Él, ¿verdad? Aquí podemos ver, para aquellos que se acaban de sintonizar, estábamos en Josué 3, del 1 al 17, estábamos el paso del Jordán, ¿verdad? Del río Jordán, cómo el Señor les ayudó a pasar con el arca del pacto, ¿verdad? Cuando la presencia del Señor iba con ellos, Él les ayudó a pasar. Aquí nos podemos poner a pensar que para Dios no hay nada difícil. Todo, en veces podemos ver las cosas oscuras, que no podemos encontrar el camino, que no podemos ver más allá cuando el enemigo nos tiene vendados o cuando no podemos nosotros obedecer a Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros ser obedientes al Señor, tener la presencia del Señor. Cuando el Señor nos habla, ser obedientes, porque sabemos, ¿verdad?, que para Dios no hay nada difícil. Para Él todo es, cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, todo lo tenemos, ¿verdad? Sabemos que con Él lo tenemos todo y no tenemos con qué pagarle todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabemos el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas y vemos los testimonios de mis hermanos o de mis hermanas cuando pasan a testificar lo que el Señor les ha ayudado, lo que el Señor les ha ayudado a cruzar más allá de las barreras que el enemigo te tenía. Por eso es muy importante que nosotros sigamos permaneciendo en el Señor, que esa corona que Él tiene para cada uno de nosotros, que sigamos corriendo esa carrera para nosotros el día que venga Él, ¿verdad? El día que venga el juicio, tener esa corona de vida que Él nos tiene. Por eso ha sido un privilegio haber estado en este tiempo, ¿verdad?, hablando de las maravillas del Señor, lo que el Señor hizo con con Josué, ¿verdad?, y con el pueblo de Israel, ¿verdad?, que vemos, ¿verdad?, que para Él no hay nada imposible. Él les ayudó. Cuando uno le pide al Señor, ¿verdad?, Él escucha, Él está atento a cada uno de nosotros. Cuando nosotros le pedimos ayuda, cuando Él sabe de qué estamos necesitados, pero también nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, servirle de todo corazón al Señor, porque para Él nosotros somos sus hijos, para Él nosotros somos unas piedras preciosas. El Señor no quiere que nadie se pierda y por eso seguimos adelante predicando la palabra del Señor y caminando con Él, que nada nos cuesta, porque vemos las maravillas y su poder que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Como dice en Jeremías 32:17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ese es el poder sobrenatural de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el cual nosotros adoramos y exaltamos y adoramos, idolatramos, y a Él sí que con los ojos cerrados, ¿verdad?, estamos perdidos con Él. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ¿verdad?, que dice que Él hizo la tierra, dice, y los cielos con su gran poder. Por eso, ¿verdad?, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar al Señor? ¿Quiénes somos nosotros para reclamar, para renegar al Señor? Si nosotros no le ayudamos a Él cuando Él hizo los cielos y la tierra, como Él dice, ¿verdad?, en su palabra. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? Así es que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a la voluntad, a la palabra del Señor, porque sabemos que en la obediencia hay bendición. Así es que damos gracias a Dios por su programa, ¿verdad? Jesús, mi fiel amigo, que el Señor nos ha permitido poder estar una vez más. Declaramos que esta palabra ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición para nuestras vidas, porque sabemos que sin el Señor no somos nada. Así es que bendecimos sus vidas, cada uno de los que están en sintonía. Este fue su programa, Jesús, mi fiel amigo. Gloria a Dios, que Dios me los bendiga.